El Círculo de Lectura y Estudios Profesor Juan Bosch de Estados Unidos presenta el diálogo sobre la crisis de Irán. ¿Nuevo orden mundial? Parte 2. Exposición de Rudy Santana. Vamos entonces a pasar al enfoque desde el punto de vista económico, geopolítico también de Rudy. Rudy tiene la, tiene el privilegio de abrir la, el micrófono tú mismo. A ver, oh, dale, mira. Oh. ¿Ya? ¿Me Eh, escucha? Sí, sí, adelante, Rudy. Ok. Ah, Buenas tardes a todos, ¿no? Gracias a Inocencio por la excelente presentación que nos hizo, ¿no? Mi posición va en cierta medida tener solapamiento con las cosas que él planteó, ¿no? Pero nosotros queremos más bien ir a lo que entendemos que es el nervio de esta crisis, y el nervio de esta crisis definitivamente se ubica en Estados Unidos. Eh, y claro, se ubica no solamente en lo político, lo geopolítico, sino también en lo económico. Y, y vamos a tratar de, vamos a tratar de ser sintéticos. Este es un tema extremadamente complejo, extremadamente amplio. Esta es una crisis multifacética en donde confluyen no solamente elementos de política mundial, Mundial, sino... sino... ¿No? ¿Me escucha? Sí, ahora sí. ¿Dónde dejaron de escucharme? Eh, ¿Todo soy yo? ¿Aló? ¿Me escucha ahí? Ahí te escucho, sí. Pero quiero saber dónde dejaron de escucharme para empezar ahí otra vez. Donde estaba diciendo que es un problema complejo. Es un problema complejo y multifacético, porque en verdad sintetiza no solamente problemas de política y economía a nivel global, sino que eh, en su origen, en su centro, está el tema de la política interna de Estados Unidos, ¿no? Eh, Complejizado con el hecho de que hay un país que es Israel, que está teniendo una influencia sobredimensionada sobre la política exterior de Estados Unidos, específicamente, pero no solamente, pero sobre todo en cuanto a la política de Estados Unidos hacia el Medio Oriente. Entonces, yo voy a tratar de ser sintético. Me excusan si voy bastante rápido porque hay muchas cosas que cubrir. Eh, en primer lugar, esta guerra tiene mucho tiempo. El proceso de maduración de esta guerra es bastante largo, bastante lejano. Eh, Israel tiene, Israel, cuando digo Israel me refiero a la élite política israelí, tiene más de 20 años detrás de esta guerra. Los iraníes lo saben, lo sabían, y por eso desde la guerra con Irak ellos empezaron a prepararse. Eh, Hicieron varias cosas desde el punto de vista militar. Por ejemplo, se dieron cuenta de que ellos no podían tener, de que su armamento, sobre todo, tenían que adecuarlo a una lucha desigual con un país que era mucho más poderoso que ellos. Y por tanto, eh, no podían tener sus armas más importantes descubiertas. Por eso la creación de esas grandes ciudades, como llaman, misilísticas, ¿no? El otro elemento
muy importante fue la creación de una estructura de comando eh, que ellos llaman de mosaico, eh, que le permite a Irán eh, seguir en la pelea, seguir en la guerra, aun cuando la dirección central militar sea aniquilada. Este, eso es una de las razones por la que, por ejemplo, a pesar de haber liquidado una parte importante de la élite militar y al líder espiritual número uno de Irán, ah, prácticamente una hora después ya Irán estaba respondiendo, ¿no? Hay 31 áreas, 31 provincias en donde los comandos militares son independientes, autónomos, ya tienen sus directrices y que pueden seguir en la guerra aun cuando la dirección central haya sido aniquilada. Este tipo de organización también la presenta Hezbollah en, en el Líbano. Entonces, eh, como yo dije, Israel tiene más de 20 años detrás de esta guerra. ¿Por qué? Bueno, porque Irán constituye el poder que limita la expansión de Israel, la expansión de la hegemonía y el dominio de Israel en la región. Eso es muy obvio, ¿no? Eh, y lo hace Irán no solamente directamente como Irán, sino a través de sus proxy, como se llama. Los Houthis en Yemen, Hezbollah en, en el Líbano. Jamás, pero jamás menos, porque jamás ha estado siendo financiado sobre todo por Qatar. Eh, bien, eh, ahora, Israel ha estado esperando que en la Casa Blanca esté la persona que le permita, que le conceda este deseo. Porque el objetivo de Israel no es ellos confrontar a Irán. El objetivo de Israel es que Estados Unidos confronte a Irán. Porque Israel está muy consciente de que ellos no pueden con Irán por sí solos. Ha habido presiones de parte del gobierno israelí, sobre todo los presidentes anteriores a Trump, ¿no? Hicieron extrema presión al gobierno de Biden, ¿no? Y el gobierno de Biden no se dio, pero hace poco eh, el ex secretario de Estado de Biden declaró que sí, que ciertamente había Anthony Blinken declaró que sí, que ciertamente hubo enormes presiones de Israel para que el gobierno de Biden fuera a una guerra con Irán, pero que ellos consideraron que no era adecuado hacerlo. Ahora, las, las, las razones para que Israel presione por la guerra, lo que han hecho es agudizarse más recientemente. Aparte del hecho de que Irán es el poder que contiene a Israel en la región, hay otras razones que se han ido agudizando. Vamos por lo menos a citar 4 de ellas. La primera es que Israel está perdiendo la guerra demográfica. Está siendo superado ampliamente en población por los palestinos y otros vecinos musulmanes, ¿no? La segunda razón es que Israel está perdiendo su yugo político y cultural sobre los Estados Unidos a medida que la generación de los baby boomers, con el cerebro lavado por los judíos cristianos, entre comillas, se va extinguiendo y la última generación ya no tiene motivos para apreciar la idea de que Israel es nuestro mayor aliado. No sé si ustedes están enterados de esto, pero en Estados Unidos eh, eh, el 41% simpatiza con los palestinos.
versus el 36% que simpatiza con Israel. Esto ha sido un cambio que se ha profundizado a partir del genocidio en la Franja de Gaza. Israel está perdiendo su ventaja tecnológica. Con la llegada y proliferación de tecnologías modernas y baratas, incluso grupos de resistencia desorganizados como Hamas, los hutíes, Hezbollah, etc., tienen acceso a inteligencia satelital, inteligencia artificial y a diversos drones baratos que proporcionan inteligencia y seguridad de gran capacidad y otras capacidades esenciales que le permiten un ataque muy superior al que le corresponde contra la fuerza de defensa israelí. Y por último, Israel está perdiendo la guerra de información y propaganda debido a la difusión de las redes sociales modernas, la ubicuidad de las cámaras, etcétera, lo que conduce a un flujo imparable de incidentes que estimulan la gran observación, entre comillas, que es imposible de frenar por completo por el IPAC y ADL. El IPAC es IPAC quiere decir American Israel Public Affairs Committee. Es un grupo de presión israelí aquí en Estados Unidos que ejerce una enorme influencia en la esfera política. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estos elementos que he señalado le plantean a la élite israelí una situación en la que ellos ven una crisis existencial que le impedirá defenderse de sus enemigos en un futuro no muy lejano, probablemente entre 2030 y 2040. Entonces, estos elementos han hecho que de manera más reciente la presión para la guerra contra Irán crezca, ¿no? Y por suerte para ellos, para el objetivo de ellos, han encontrado en Donald Trump un líder capaz de ceder, o sea, un líder que cede a la presión, entre muchas razones, porque los donantes a la campaña de Trump, los donantes de origen judío, han sido muy importantes, ¿no? Ahora, esto se mezcla con una visión escatológica en Israel, ¿no? Esta es una manifestación del aspecto religioso que señalaba Inocencio. Esto ha llevado a la élite en Israel, a la élite política en Israel, a concebir la idea de que para preservar la existencia de Israel tienen que recurrir a una serie de escaladas descontroladas que comenzaron con la maniobra de bandera falsa del 7 de octubre. Hay muchas personas que entienden que lo del 7 de octubre era algo que las fuerzas de seguridad de Israel sabían que iba a ocurrir y que lo dejaron pasar porque iba a ser un evento que iba a contribuir a facilitar todo lo que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces esas son las razones de Israel. Ahora, yo quiero pasar a tocar las razones de Estados Unidos, porque si bien es cierto que Israel tiene una gran capacidad de presión sobre el gobierno norteamericano, y aquí debo de señalar lo siguiente, aquí en Estados Unidos ha habido un gran debate eh, 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 últimamente con respecto a quién controla a quién. ¿Israel controla a Estados Unidos o Estados Unidos controla a Israel? ¿No? Eh, yo creo que sí, que ciertamente Israel tiene una gran capacidad de influencia y ha tenido mucho, mucho que ver con que se iniciara esta guerra, sobre todo por la característica de Trump, ¿no? Que es una persona que tiene
una personalidad volátil. Parece ser que un elemento que ayudó mucho fue el hecho de que Trump entendía que había tenido un gran éxito en Venezuela y que lo podía repetir de manera fácil en Irán, ¿no? Pero además de eso, el tema del ego superinflado de Trump, que le hace concebir la idea de que puede hacer y conseguir prácticamente todo lo que quiera. Quien piense que estoy exagerando solamente tiene que tratar de leer la entrevista que New York Times le hizo hace poco, ¿no? En donde esto queda claro de manera patente. Las razones de Estados Unidos. Con la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos quedó como la única superpotencia, es lo que se llamó el momento unipolar, ¿no? Yo no voy a entrar en detalles sobre el tema de quiénes son los neocon, pero es importante señalar que los neocon, extremadamente anticomunistas y con una postura de defensa de la política exterior norteamericana, agresivísima, ¿no? Aún concibiendo el uso de la violencia. Empezaron a ser la corriente de política exterior o de pensamiento de política exterior dominante en Estados Unidos para el momento en que cae la Unión Soviética. Cuando cae el muro de Berlín en noviembre de 1989 y la Guerra Fría termina, esto impulsó al Pentágono a tratar de buscar nuevos principios sobre los cuales basar la política exterior norteamericana en un contexto completamente distinto, ¿no? Paradójicamente, digo paradójico, ¿no? Porque uno puede pensar que todas las grandes decisiones sobre política en Estados Unidos están orientadas solamente por principios geopolíticos, teorías, etcétera, etcétera. La preocupación fundamental de esta gente en ese momento era que el Congreso estaba controlado por los demócratas y que iban a recortar el presupuesto de defensa. Tres individuos destacan en esto. Paul Wolfowitz, Dick Cheney y Colin Powell. Ellos son los que empiezan vamos a decir, a discutir cuáles van a ser los principios sobre los que se va a fundamentar la nueva política exterior norteamericana. Y le otorgan a un personaje que estoy seguro que la mayoría de ustedes nunca ha oído hablar de él, que se llama, aún vive, Salmai Khalilzad. Le otorgan la tarea de preparar un documento en donde se establezca cuáles van a ser los principios de la nueva política exterior norteamericana. Este documento se tituló Guía de Planificación de Defensa. Y fue un documento, claro, no fue un documento público, fue un documento que empezó a circular en el Pentágono, pero de manera totalmente secreta. Sin embargo, parece que alguien se alarmó por lo que el documento planteaba y se filtró a la prensa. Y lo filtraron al New York Times, por un lado, y lo filtraron al Washington Post, por otro lado, y a otros medios, ¿no? Y claro, lo que se produjo fue un escándalo, ¿no? El artículo quizás más interesante, más importante, y que yo les sugiero que lean, es el que se titula El Plan Estratégico de Estados Unidos exige garantizar que no se desarrolle ningún competidor. Eso fue escrito por Patrick Tyler en marzo 8 del 92 en el New York Times.
Eh, ante el escándalo que se produce, supuestamente el documento se retira, no pasa a ser un documento oficial. Pero esto fue realmente una farsa. La esencia de la doctrina que se planteaba en ese documento eh, pasa a constituir la doctrina dominante de la política exterior norteamericana. Este es un tema que James Mann eh, establece de manera muy clara en un artículo que publicará en el Washington Post en marzo del 2004. Que sí, el artículo, en inglés el título es The True Rationale is a decade old. O sea, la real racionalidad tiene una década de vejez. Bien, entonces, esta doctrina que contiene este documento pasa a ser conocida como la doctrina Wolfowitz, ¿no? Eh, y, ¿Y qué plantea esta doctrina para, para la nueva política exterior norteamericana? Primero, que no se permitirá el surgimiento de una potencia que ponga en peligro la hegemonía y la dominación de Estados Unidos. Segundo, que los Estados Unidos se reservan el derecho de atacar de manera preventiva a cualquier nación que ponga en peligro su hegemonía y dominación. ¿Okay? Eh, Esto se conoce como dije ya, como la doctrina Wolfowitz. Y si ustedes quizás se quedarán sorprendidos de que esta es la doctrina que ha orientado la política exterior norteamericana a partir de la culminación de la Guerra Fría. Eh, Muy recientemente en términos, vamos a decir, históricos, la aplicación de esta doctrina eh, se ha visto en Europa, ¿no? Con la expansión de la OTAN. La OTAN, a pesar de haberle prometido, a pesar de haberle prometido a Rusia que no iban a avanzar un metro más eh, luego de la unificación de Alemania, lanzó 5 oleadas de avance de la OTAN hacia las fronteras de Rusia. Quien quiera tener una idea, vamos a decir así, bastante acabada de todo ese proceso y de cómo se provocó la actual guerra de Ucrania, yo les recomiendo la lectura de este libro, ¿no? Eh, que de manera exhaustiva, el autor es Scott Horton, de manera exhaustiva explica eh, todo el proceso de incubación y de desarrollo y de preparación el conflicto con Rusia. Ese conflicto con Rusia, dicho sea de paso, ya había sido delineado en un documento del 2019 por la RAND Corporation. El título en inglés del documento es Extending Russia, Competing from Advantageous Ground, o sea, estirando a Rusia, compitiendo desde una posición ventajosa. Quien tenga oportunidad de leer este documento se va a dar cuenta de la increíble precisión con la que se predice o se señalan los pasos a seguir con respecto al conflicto o al uso de Ucrania en contra de Rusia. E incluso el documento explica cuál sería el costo para Ucrania de utilizársele con esos fines. Yo quiero señalar una cosa. La mayoría de las personas que no le dan seguimiento de cerca
a cómo se formula la política exterior norteamericana, creen que, o más bien no entienden el rol que juegan los famosos think tanks en ese proceso. Eh, eh, lo, yo acabo de citar la RAND Corporation en la producción de este documento sobre Ucrania. Pero, por ejemplo, Brookings Institution produjo un documento hace ya mucho tiempo que se titula Which Path to Persia? Options for a New American Strategy Toward Iran. O sea, ¿qué paso hacia Persia? Opciones para una nueva estrategia norteamericana hacia Irán. Y aunque esos documentos a veces tienen muchos años de haberse producido, lo que no se comprende es que esos documentos son luego actualizados y que se le insertan elementos que lo hacen viable a pesar de todo el tiempo en que tienen de haberse producido. Entonces, como yo dije, esa doctrina Wolfowitz ha sido la que ha en gran medida orientado la política exterior norteamericana desde la caída de la Guerra Fría, de la caída del muro de Berlín. Lo, lo, lo interesante con respecto a esto es ahora, y si uno toma los gobiernos de Bush, ¿no? Que fue bajo el gobierno de Bush hijo que se creó, se formuló esta doctrina, uno se va a dar cuenta que en todos los gobiernos luego de ellos, de una u otra manera, esta ha sido la idea, el principio central en la política exterior norteamericana. Hay quien me va a plantear, bueno, ¿y qué pasó con China? Ese es un tema un poco largo, pero básicamente los neocon precisamente dicen que con China se cometió un error. El error que se cometió con China fue que Clinton le permitió entrar, le permitió entrar a la Organización Mundial del Comercio. Y que eso fue lo que disparó, a partir de ahí es que se dispara el gran crecimiento y desarrollo de China. Ese es un argumento falaz. Lo que pasó con China fue lo siguiente. Cuando China, ya a finales de los años 70, en los años 80, empieza a despegar y empieza a desarrollar políticas que le permitan un desarrollo capitalista sostenido, lo que los neocon olvidan es que el gobierno norteamericano, sobre todo bajo Reagan, estimuló a los capitales norteamericanos para que se establecieran en China. ¿Por qué? Porque ellos entendían que esa era una manera de debilitar a los sindicatos de trabajadores en Estados Unidos. Y de hecho, así fue. Quien recuerde cómo fue el gobierno de Reagan, debe de quizás, yo sea paso a recordar, que el primer sindicato, el de los controladores aéreos, ese fue el primer sindicato al que el gobierno republicano de Reagan, vamos a decir, el primer sindicato que ellos quebraron. ¿No? Pero el hecho de que los capitales empezaron a emigrar hacia China se veía en ese momento como algo muy positivo para Estados Unidos. La otra razón por la que se estimuló
la salida de capitales hacia China es porque se entendía, y hoy ellos se dan cuenta que fue totalmente errado esa predicción, que China, al desarrollarse en términos capitalistas, iba a devenir una democracia liberal. Nada, nada gusta más a Washington que el establecimiento de gobiernos liberales en un país, porque ello abre la puerta para innumerables formas de manipulación de, de esa nación. Ahora, ¿qué ocurre con Trump? Trump representa un profundo replanteamiento de la esfera política y económica global, tal y como fueron estructuradas después de la Segunda Guerra Mundial. Veamos. Hasta Trump, esa doctrina Wolfowitz, ese planteamiento de mantener la hegemonía y la dominación de Estados Unidos, se había tratado de aplicar, pero manteniendo las instituciones que se crearon luego de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno de Trump replantea todo esto. Ahora se busca recuperar la hegemonía y la dominación que ha perdido Estados Unidos, no solo con respecto a quienes se perciben como enemigos, sino con respecto a quienes se suponen ser sus aliados. Y el segundo elemento importante, que es una ruptura brutal del gobierno de Trump con los gobiernos anteriores, es que la hegemonía y la dominación no pretenden ser recuperadas conservando las instituciones globales establecidas luego de la Segunda Guerra por los Estados Unidos mismos. Igualmente se ignoran las leyes internacionales que emanaron de esas instituciones. ¿Qué tanto hacia atrás aspiraría la administración Trump a devolver la historia, digamos? Quien quiera tener una idea de qué tan lejos en sus aspiraciones en este sentido ha llegado la administración Trump, debe de leerse el discurso que el secretario de Estado Marco Rubio presentó hace poco, del 13 y 15 de febrero, el 15 de febrero exactamente, del 2026, en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Yo voy a leer 2 párrafos. Dice Marco Rubio: este es el camino que el presidente Trump y Estados Unidos han emprendido. Es el camino al que les pedimos, o sea, le están pidiendo a los europeos que se unan aquí en Europa. Es un camino que ya hemos recorrido juntos y que esperamos volver a recorrer juntos. Y ahora viene the punchline, como dicen en inglés, ¿no? Durante 5 siglos, antes del final de la Segunda Guerra Mundial, Occidente se había expandido. Sus misioneros, sus peregrinos, sus soldados, sus exploradores partían de sus costas para cruzar océanos, colonizar nuevos continentes y construir vastos imperios que se extendían por todo el mundo. Pero en el 1945, por primera vez desde la época de Colón, Europa se contraía. Estaba en ruinas. La mitad vivía tras el telón de acero y el resto parecía que pronto correría la misma suerte. Los grandes imperios occidentales habían entrado en una decadencia terminal, acelerada por las ateas revoluciones comunistas y por los levantamientos anticoloniales que transformarían el mundo y extenderían la hoz y el martillo rojo por vastas extensiones del mapa en los años venideros. ¿Qué tan lejos que pretenden ir? Lo que Marco Rubio plantea aquí es que el proceso de descolonización fue una suerte de trama, de complot de los comunistas.
¿Qué otro elemento es importante en el gobierno de Trump? Un tercer elemento es que se pretende recuperar la preponderancia económica, no vía la competencia en los mercados, sino mediante el uso sistemático de mecanismos extraeconómicos. Un cuarto elemento de ruptura en el gobierno de Trump es que la globalización no es totalmente abandonada, sino que se pretende rehacerla como un traje a la medida de la hegemonía económica norteamericana. O sea, no se va a eliminar la globalización, solo se va a ajustar a que cumpla con lo que conviene a Estados Unidos. Y cinco, la confrontación con Rusia se deja en manos de la Unión Europea. Los Estados Unidos se concentran en la confrontación económica y política contra China. Esto quedó muy claro en la presentación que hizo en febrero del 12 del año 2025 el secretario de la guerra, ahora, ¿no? Pete Hegseth, en la reunión del Grupo de Contacto por la Defensa de Ucrania. Ahí quedó muy claro cuál espera Estados Unidos que sea la división de trabajo. Ustedes se van a encargar de Rusia en lo que tiene que ver con la guerra, con conseguir la guerra de Ucrania. Nosotros nos vamos a concentrar en China. La guerra contra Irán forma parte de una confrontación más amplia contra los BRICS y tiene en China su objetivo central. Es decir, desde el principio ha sido claro que Trump apunta a los BRICS. ¿Por qué apunta a los BRICS? Bueno, apunta a los BRICS porque hay un terror en Washington de que los BRICS, al desarrollar moneda de reserva alternativa al dólar, puede desplazar al dólar como moneda de reserva mundial. Pero además porque atacar a los BRICS es debilitar a China. Porque no hay ninguna duda de que la nación hegemónica en términos económicos dentro de los BRICS es China. La nación que tiene la capacidad de llevar al sur global a construir un régimen económico mundial alternativo es China. Entonces hay una coincidencia de intereses. Usted ataca a los BRICS y en gran medida usted está atacando a China. Por eso no es raro que de manera tan vehemente Trump haya atacado a la India, haya atacado a Brasil, ¿no? Y ahora se concentra en Irán. Y aquí es donde yo planteo lo siguiente. Si bien es cierto que hay razones importantes para señalar que Israel ha sido un elemento importante, determinante en la guerra contra Irán, no hay que olvidar de que hay una razón estratégica, más allá de esa, que hace la guerra de Irán atractiva para la élite norteamericana. La caída de Irán constituiría un golpe brutal a los BRICS. Recuérdense, Irán es parte realmente íntegra o sea, Irán pertenece a los BRICS. No de manera vamos a decir así, escondida como lo hace Arabia Saudita, sino que es parte además su papel en el mercado energético mundial le otorga una importancia fundamental para los BRICS. Pero si Irán cae, esa es una región que prácticamente
pasaría a ser no solo controlada por Estados Unidos, sino subyugada por Israel. Y, y de de esa región se irradia hacia el Asia, potencialmente, muchos problemas de tipo geopolítico para China y para Rusia, ¿no? Ahora, el último punto que quiero tratar es lo de las repercusiones económicas y sociales de la guerra. De entrada, todo el mundo percibe que el corte del flujo de petróleo y gas aumenta los precios de bienes y servicios de uso diario. Pero hay innumerables otras repercusiones en procesos productivos y sociales de los que la mayoría de la gente no tiene información y además hay insumos además del gas y el petróleo que la gente no sabe que se producen en la región y pasan por el estrecho de Hormuz. Creo que Inocencio citó algunos, por ejemplo, el 33% de la urea del comercio mundial pasa por el estrecho de Hormuz, el 50% del azufre. En cuanto al aluminio, el 8% de la producción global, el amonio y fosfato, el 20% del comercio mundial pasa por el estrecho de Hormuz, y petroquímicos y químicos cerca del 13%. Voy a rápidamente a citar algunos procesos productivos que serían duramente afectados si se prolonga, ¿no?, la situación que existe ahora mismo con el estrecho de Hormuz. Por ejemplo, poliéster. Eso afectaría a las prendas de vestir. La cadena global de poliéster comienza con materias primas petroquímicas. Gas natural. La cadena global de fertilizantes nitrogenados comienza con el gas natural. Si se interrumpe el suministro de gas, la producción de amoníaco y urea disminuye. Los costos de los insumos agrícolas se disparan y los sistemas alimentarios se ven sometidos a presión en un solo ciclo de siembra. Los agricultores norteamericanos reportan que aumentos de precio de los insumos agrícolas, de los fertilizantes, de un 30%, ¿no? Y esto es sumamente interesante. Rápidamente, uno de los problemas graves que tiene la administración de Trump es que el costo de los artículos de consumo no, no, no ha bajado luego de haberse dado el proceso inflacionario que vivimos en años atrás. Los precios se han mantenido a un nivel que hace difícil a la gente o que más bien complica el consumo de artículos diarios. Y uno de los elementos que juegan un rol importante en esa situación es los alimentos, el riesgo de los alimentos. O sea que realmente Trump va a enfrentar problemas serios si el precio de los alimentos continúa teniendo la tendencia hacia el alza que ha exhibido recientemente. El azufre, la cadena de extracción de cobre y cobalto depende depende del ácido sulfúrico, que a su vez depende en gran medida del azufre recuperado de los hidrocarburos ácidos y de la fundición. Si se interrumpe el suministro de azufre o ácido, las operaciones de lixiviación, un término técnico, pero se paralizan. Tiene que ver con el asunto de la humedad en ciertos procesos y en ciertos compuestos, ¿no? Y la demanda de energía eléctrica se reduce drásticamente. Propileno. La cadena de producción de propileno comienza en la industria petroquímica. Si se interrumpe el suministro de propileno, los envases y los productos médicos desechables y los plásticos para la industria automotriz
se enfrentan a la escasez, lo que obliga a los fabricantes a racionar la producción o rediseñar los productos. Lo mismo pasa con el caucho, eh, que, que no es solamente natural, hay caucho sintético. Eh, lo mismo pasa con bauxita y alúmina, eh, los carbonatos sodios y el gas natural para la producción de vidrio, eh, gases y productos químicos de alta pureza se afecta a los semiconductores. En cuanto al mercado de capitales, el fallo de la cadena de suministro física se traduce directamente en el sistema financiero a través de una rápida e implacable compresión de los márgenes de las empresas y la evaporación de la liquidez de divisas. O sea, no es que solamente se reduce la tasa de ganancia de las empresas, sino que los países también van a enfrentar serios problemas eh, eh, debido a una evaporación de la liquidez en divisas. La estabilidad social es afectada. El aumento de los costos de los insumos energéticos básicos degrada directamente los rendimientos agrícolas, transformando un cuello de botella logístico en una catástrofe humanitaria. El gas natural es la materia prima química indispensable para el amoníaco, la base de la urea y los fertilizantes nitrogenados complejos. Eh, bueno, yo creo que, que paramos aquí, ¿no? Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Rudy, por la colaboración y yo estoy seguro de que todos los presentes se habrán podido dar cuenta de que en realidad hemos capitalizado información que es el producto del trabajo de cada uno de estos dos expositores que con tanta originalidad han expuesto. Y nos cayó del anillo al dedo que Inocencio hiciera el aporte de carácter regional, entonces Rudy se concentra en la parte determinante de la situación de los Estados Unidos y el papel que juega.